Hola, mi nombre es Nilda del Rosario Tumay del grupo 8LD de la materia de Seminario de Finanzas. El día de hoy hablaremos sobre tres temas importantes de la materia que son razones financieras, fusión de empresas y adquisición de empresas. Para empezar hablaremos sobre lo que vienen siendo las razones financieras. Para ello utilizaremos el balance general y el estado de resultados de la empresa promotora de café Colombia S.A., Procafecol S.A. El balance general abarca el periodo de 2013 y de 2014. Aquí en el balance general podemos encontrar el activo, el pasivo y el patrimonio con lo que cuenta la empresa. Aquí lo podemos observar. Y el estado de resultados de la misma del año 2013 y del 2014. Aquí vemos los años y las cuentas. Con la ayuda de estos dos apartados realizamos lo que vienen siendo las razones financieras de la empresa. Como bien sabemos, las razones financieras son indicadores que se usan para medir la realidad económica y financiera de la empresa. Para empezar hablaremos de la razón de solvencia y esta se subdivide por el capital neto de trabajo y la razón de solvencia. Primero, el capital de trabajo se saca con la fórmula de activo circulante menos pasivo circulante. El resultado de esta operación nos da un total de menos 353.318 pesos. Es decir, que esta compañía no puede cubrir sus deudas a corto plazo o no tiene capacidad de pago. El siguiente punto es la razón de solvencia, que se saca con la fórmula de activo circulante entre pasivo circulante y nos da un total de 0.98. Esto nos dice que por cada peso de esta compañía tiene 0.98 centavos para cubrir su deuda a corto plazo. Como podemos ver, la empresa no cuenta con la razón de solvencia adecuada, por lo que se le recomienda cubrir necesidades antes de dar créditos, tener un equilibrio entre compra y venta, reducir gastos menos importantes y aumentar ingresos. El siguiente punto es la razón de liquidez, que se divide por la prueba ácida y el índice de liquidez. La prueba ácida se saca con la fórmula de activo corriente menos inventario menos pagos anticipados entre pasivo corriente. El resultado de esta fórmula es de 0.66. Esto quiere decir que por cada peso que la compañía debe le sobran 0.66 centavos, por lo que tiene liquidez para cubrir su deuda a corto plazo. El índice de liquidez se saca con la fórmula de efectivo entre pasivo circulante, nos da un resultado de 0.19. Esto quiere decir que por cada peso que la compañía debe, únicamente tiene 0.98 centavos para sus deudas a corto plazo, faltándole 0.81 para cubrirla. Como podemos ver, el índice de liquidez nos muestra la capacidad que tiene la empresa para convertir los activos en dinero. Y como vemos que la empresa no cuenta con tanta liquidez, se le recomienda ponerse al día en el cobro de facturas de los clientes, revisar todas las áreas y ver dónde se puede ahorrar dinero y liberar fondos, así como liquidar stocks para que el dinero vuelva a fluir. La siguiente razón es la de endeudamiento. Como podemos ver, la razón de endeudamiento nos muestra la proporción de activos de una empresa que se financian a través de la deuda. Esta se subdivide por el índice de endeudamiento y por la inversión versus capital. El índice de endeudamiento se saca con la fórmula de total de pasivo entre total de activos. Esto nos da un resultado de 0.48%, o sea, 48. Esto quiere decir que del 100% de los activos invertidos de la compañía, el 48% fueron financiados por los acreedores de la misma. El siguiente punto es inversión versus capital, que se saca con la fórmula de total de capital contable entre total de activo y nos da un total de 0.52. Esto quiere decir que del 100% de los activos invertidos en la compañía, el 52% es financiado por los accionistas de la misma. Es decir, que de los activos invertidos, la mayoría son de los accionistas y fueron por recursos propios. La siguiente razón es la de rentabilidad. Y como bien sabemos, la razón de la rentabilidad nos muestra el nivel de ganancias que puede obtener una empresa con respecto a los activos de la misma o el capital aportado de los socios. La razón de rentabilidad se subdivide por la de rendimiento sobre la renta y esta tiene 3 puntos, que es la de margen de utilidad bruta, que es la utilidad bruta entre ventas netas,
y el resultado nos da 0.61. Esto nos quiere decir que por cada peso que vende la compañía gana 61% de utilidad. El siguiente es margen de utilidad de operación, que se utiliza la fórmula utilidad de operación entre ventas netas y nos da un resultado de 0.062. Esto quiere decir que por cada peso que vende la compañía después de cubrir sus costos de operación obtiene un 6.2% de utilidad. El siguiente punto es el margen de utilidad, que se saca con la fórmula de utilidad neta de ventas netas. Nos da un total de 0.032 y esto quiere decir que después de cubrir los impuestos, costos, gastos y utilidades, por cada peso que la empresa vende le quedan 0.032 centavos de utilidad. El siguiente división es la de rendimiento sobre la inversión, que nos muestra el punto de rendimiento sobre activos que se saca con la fórmula de utilidad neta entre total de activos y nos da un resultado de 0.043. Esto quiere decir que por cada peso invertido en activos se gana 0.043 centavos de utilidad. El siguiente punto es DuPont, que se saca con la fórmula de utilidad neta entre ventas netas por ventas netas entre total de activos y nos da un total de 0.043. Esto quiere decir que la empresa obtiene un 4.3% de utilidad sobre la administración eficiente de los activos disponibles. El siguiente división es el de rendimiento sobre el capital, que se divide por rendimiento sobre el capital contable. Esta fórmula se saca con la utilidad neta entre capital social. Esto nos da un total de 0.051, que quiere decir que por cada peso que los accionistas aportaron se genera 0.051 de utilidad. Como vemos, las recomendaciones para la razón de rentabilidad son incrementar el volumen de ventas y el margen de ganancias, disminuir costos y gastos y gestionar de manera eficiente los inventarios. El siguiente punto es la de razón por actividad, que son indicadores de rotación que miden la rapidez con la que las cuentas se convierten en ventas o en efectivo. En este caso hablaremos de la rotación de inventarios, que se saca con la fórmula de costos de ventas entre inventarios y nos dio un total de 6. Esto quiere decir que la rotación de inventarios durante el 2013 fue 6 veces, o dicho de otra manera, los inventarios se vendieron o rotaron cada 2 meses, las mercancías permanecieron 2 meses en el almacén antes de ser vendida. La siguiente razón son las cronológicas, que veremos el plazo promedio de inventarios, que se saca con la fórmula de rotación de inventarios. Nos da el resultado de 58. Esto quiere decir que en promedio los artículos permanecen en el inventario de la empresa durante 58 días. Realizando el análisis de todos los datos de las razones financieras, las recomendaciones son las siguientes. Se le recomienda dar seguimiento a sus cuentas por pagar para no tener consecuencias negativas. En cuanto a sus inventarios, vender rápidamente lo que tiene a mano puede causar dificultades para mantener los estantes llenos o para ofrecer una amplia selección suficiente para satisfacer las necesidades del cliente. Por último, como se observa que la empresa no cuenta con instrumentos financieros, se le recomienda conseguir instrumentos que en poco tiempo le permitan recuperar nuevamente su liquidez. Podrían ser CETES, fondos de inversión y pagar. Entre otras recomendaciones, como ya se habían mencionado, se le puede decir a la empresa que debe de cubrir sus necesidades antes de dar crédito, tener un equilibrio entre compra y venta, reducir los gastos menos importantes, así como revisar todas las áreas y ver dónde se puede ahorrar el dinero y liberar fondos. Y serían las recomendaciones que se le harían a la empresa para mejorar en todas las razones que pudimos observar. Ahora hablaremos sobre el siguiente tema, que es la fusión de empresas. Una fusión de empresas se produce cuando dos personas jurídicas o compañías unen sus patrimonios para formar una sociedad con una misma propiedad y administración con la que van a seguir desarrollando la actividad empresarial. Como podemos ver, esta tiene dos divisiones. La primera es según el segmento de mercado al que pertenece, que puede ser la horizontal, que se produce cuando las dos empresas que se fusionan son competencia y participan en el mismo mercado. Un ejemplo de estas son el Gap, que adquirió Banana Republic y lanzó la marca Old Navy, que se ha consolidado como uno de los grupos textiles más importantes a la par de otros como Inditex. El siguiente punto es el vertical, que se considera una fusión vertical cuando las empresas que se unen componen diferentes eslabones de la cadena de producciones de un producto. Por ejemplo, en este caso encontramos Coca-Cola, que adquirió embotelladoras.
La compañía ha adquirido un protagonismo importante comprando plantas encargadas de la fabricación de envases y material de empaque. La siguiente división es según el tamaño de la empresa. La fusión puede ser fusión pura, que es la fusión que ocurre cuando dos compañías se unen y forman una nueva. En este caso encontramos a AT&T y Nextel y Usacell. AT&T señaló que las marcas Nextel y Usacell serían absorbidas, mientras que Unifón se reforzaría como una telefónica enfocada a un mercado de bajo consumo. La siguiente es fusión por absorción. Esta fusión se produce cuando una de las dos empresas absorbe la otra. En este caso podemos encontrar el ejemplo de Soriana y Comercial Mexicana, en donde Soriana compró lo que viene siendo la Comercial Mexicana y esta fue absorbida por lo que viene siendo el grupo de Soriana. A continuación hablaremos sobre lo que viene siendo la adquisición de empresas. La adquisición de empresas son acuerdos mediante los cuales una empresa adquiere parcialmente o en su totalidad a otra compañía. El grado de predominio de una u otra lo determinará las condiciones del acuerdo, aunque por lo general suelen imponerse el criterio de aquellas que mayores aportes han hecho. Ahora bien, los motivos de adquisición son los siguientes: obtención de liderazgo del sector, creación de valor para accionistas, aumento o protección del mercado o de la gama de productos, inversión de dinero líquido sobrante, favorecer el crecimiento del tamaño de la compañía, diversificar el riesgo y minimizar los costos de desequilibrio financiero y bancarrota, evitar que otras compañías tomen el control, adquiriendo tecnología complementaria o reemplazarla. Estos son los motivos que podemos encontrar por hacer la adquisición. El ejemplo de adquisición es Marriott Starbucks, en donde la cadena estadounidense de hoteles Marriott Internacional anunció la adquisición de su competidor Starbucks por un monto de $12.200 millones. Una vez completada la operación, la compañía se convertiría en la mayor cadena de hoteles del mundo, con 1.1 millón de habitaciones en más de 5.500 establecimientos repartidos en un centenar de países y una facturación conjunta de $2.700 millones. Este sería todo lo que veremos en estos tres temas. Y bueno, como conclusión podemos decir que la diferencia entre fusión y adquisición se encuentra en que fusión se refiere a la consolidación de dos o más entidades de negocios a través de la suma de recursos, mientras que la adquisición es la toma de control de una empresa o pues la compra de otra corporación. Estos son los temas que veremos en esta materia, esperando que les sirva y sea de su agrado y que les haya ofrecido un conocimiento que no habían adquirido y que sea nuevo. Muchas gracias por su atención.